Aquí con el arquitecto Fanego, Guillermo Fanego, un gran arquitecto paraguayo que ha trabajado con nuestro ilustre Genaro Pindú, y esta entrevista un poquito para testimoniar su trabajo y cómo fue el nexo con Genaro. Sobre todo nos interesa por la casa Martínez Trueba, que está en peligro de demolición, y un poquito el testimonio de la autoría de Genaro y del arquitecto Fanego, que fue el constructor de la misma, ¿verdad? Buen día, buenas tardes, arquitecto, un gusto. Gracias, Diego. Antes que nada, felicitaciones por este gesto, podría decirte inclusive patriótico, porque defender realmente la arquitectura que son significativas de su tiempo es borrar la memoria histórica de la gente, porque ver estos edificios construidos en aquella época ya te sorprende, porque sigue vigente, inclusive como forma, a cualquiera yo le muestro, hoy este fue mi trabajo, me dice, pero que parece construido ayer, ¿verdad? Pero en fin, la historia es que yo era compañero de estudio de Genaro Pindú, estábamos en el cuarto curso. Yo, un poquito más necesitado económicamente, me hice rápidamente con el registro profesional, al salvar hormigón armado del cuarto curso ya te habilitaban como constructor de segunda. Entonces, estudiando con él en su casa, ahí en 25 de mayo, casi, no recuerdo la calle, casi, bueno, en su casa particular de sus padres, donde estudiábamos, comentaba yo mis primeras obras mucho más pequeñas, ¿no? Entonces, entusiasmado por hacer mis primeras casitas, él me escuchaba y para decirte un poco, o sea, yo en primer término, gracias a la necesidad que tenía, empecé a trabajar muy temprano, ¿no? Y él era mi compañero desde el inicio del estudio, de la preparación para el ingreso, en fin, pero nos fuimos creciendo. Y en su casa llegaba Alicia, justamente recién casada con el primo de Genaro, que era el ingeniero Martínez, Julio César Martínez. Entonces Alicia, que es mexicana, una mujer muy culta, reconoció en Genaro el talento que tenía. El inicio siempre no se distingue mucho lo que realmente aconteció después. Exacto. Y ella venía casi todas las tardes mientras estábamos estudiando: Genaro, me tenés que hacer mi casa, me tenés que hacer mi casa. Y bueno, en fin, y yo que escuchaba que para mí hacer una muralla en aquella época ya era un acontecimiento, y él recibiendo pedidos de este tipo sin alterarse. Y en fin, hace demasiado tiempo que te pido, en fin. Entonces, él comenzaba de las perspectivas, ¿no? Entonces hacía el dibujo de este edificio, de esta casa que tiene ahí, y dice: esto me encanta, esto me gusta, esto parece arquitectura mexicana. Y evidentemente, si vos mirás ahora, esta es una arquitectura mexicana. Ah, mira, con esa influencia. La adaptación yo ni por la tapa, porque yo era un albañil, así que construir era mi gran deseo, ¿no? Claro. Entonces yo le hinchaba por otro lado, decía que no, bueno, ¿qué lo hacemos? Al final es tu primo hermano. En fin, y así comenzamos a hablar en serio de ese proyecto, y empezamos a concretar la planta arquitectónica. Yo dibujaba con él, esa parte yo agarraba, ¿verdad? Lógicamente corregido por él y adaptado
adaptando la planta a la arquitectura, era un poco... Él desde el principio diseñaba en 3 dimensiones, no como yo que era... Mira. Ya proyectaba en 3 dimensiones. Y en fin, así comenzamos a ver las posibilidades de... Creo que yo recuerdo, el costo de esa época era de 1.700.000 a 2 millones de guaraníes, costó eso. Una cosa realmente mucha plata en aquella época, pero en fin, empezamos a hacer así. Y ¿cuánto tiempo duró esa construcción? un año y pico. Exacto. En aquella época era... Sí. Y ya empezaba Diego a tener algunas características que yo, como un constructor un poco más práctico, me sorprendía de él. Por ejemplo, pueden verificar esos tirantes que tienen la casa de Genaro, con el pico elevado así. Esos tirantes son de 4 por 7 pulgadas. Vigas eran nuestras. En nuestra percepción esas eran vigas. Y él le puso pero fíjense que es un detalle fantástico, ¿no? Unos tirantes de 4 pulgadas por 7 pulgadas. O sea, yo no podía entender por qué él hacía estas cosas. Felizmente, el costo de la madera era una ventaja para poner aquello. Exacto. Y lógicamente él usó ese material como el recurso que tenía para expresar una arquitectura de esa naturaleza. Exacto. Pero, en fin, son las primeras cosas. Y el vuelo que tenían esas maderas, lógicamente, creo que tiene un vuelo de 3 metros y pico, ¿no? Entonces y una sola pieza que venía de allá, del costado norte hacia el sur, que salía prácticamente en la calle, ¿no? Yo sabía para aquel tiempo y para el momento en que él le tocaba vivir, porque esa osadía uno se pega el lujo cuando ya tiene años de experiencia, ¿no? Claro. Pero él tenía estas intuiciones realmente fuera de serie, ¿no? Ya, a mí sinceramente, un tirante en aquella época no había ya, de 4 por 7 usar como tirante era insólito, ¿no? Porque no entendía el efecto que él buscaba, ¿no? Entonces, él, y con su primo, que no era un hombre adinerado, era un señor que tenía su bienestar, pero no. Entonces, usar ese material ahora puedo entender por qué lo hizo, ¿verdad? Porque no tenía opciones. Claro. Pero sí podía agarrar esta madera que estaba al alcance de lo que podríamos hacer, ¿no? ¿De qué año estamos hablando, arquitecto? Acá me sorprendió. 1972. Sí, por ahí puede ser. 60. Perdón, ha de ser antes del 69. Antes de la caída de Stroessner. No, de 89 fue la caída, pero estamos hablando de bastante años atrás. Bastante años, ¿eh? Pero bueno. Es una de la primera casa que yo hice con Pindú. Yo, entonces te hago una historia. Yo fui solamente compañero de estudio de Pindú, estábamos en su casa.